Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a Teledebate en Noticias 16, transmitiendo para todo el país a través de este canal y de los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de telecables a nivel nacional. Recuerden que le pueden dar seguimiento a Teledebate a través de Twitter, Facebook y YouTube. Bien, hoy es lunes 19 de junio del año 2017. Estamos empezando una nueva semana laboral. Y la frase de este día dice así: es conveniente recordar a veces que el agradecimiento es una de las principales virtudes. Páginas de la historia. Un día como hoy, en el año 1953, son llevados a la silla eléctrica Julius Rosenberg y su esposa Ethel, tanto el primero ingeniero eléctrico de origen judío, como su esposa eran miembros de las juventudes del Partido Comunista en los Estados Unidos. Ellos fueron acusados de pasar información secreta al espionaje soviético. Esta información estaba suministrada por un hermano de Ethel y esa información pues era para la fabricación de la bomba atómica. La ejecución de los esposos Rosenberg fue objeto de una amplia controversia dentro y fuera de los Estados Unidos. Julius murió de inmediato, pero con la señora Esther hubo que intentarlo en 3 ocasiones. Realmente fue un calvario para ella. Muchos dudaron en esa época de la veracidad de las acusaciones. Inclusive el hermano de Ethel, quien estuvo preso por espacio de 10 años, y él le había hecho un arreglo con las autoridades después que salió de la prisión. Dijo, bueno, que él había denunciado a su hermana y a su esposo por presiones del FBI. Pero, en sus memorias, Nikita Khrushchev alabó el aporte de ambos y dijo que las informaciones que ellos habían suministrado había permitido acelerar a la Unión Soviética la construcción de la primera bomba atómica y lograr de esa forma el equilibrio nuclear con los Estados Unidos. Y precisamente ese equilibrio nuclear fue lo que hizo temer un holocausto cuando la llamada crisis de los misiles de Cuba. Eso fue en octubre del año 62. Recuérdense que el mundo, bueno, para los que vivían entonces, el mundo se sintió en determinado momento al borde de una guerra mundial. Al final, afortunadamente, bueno, pues los Estados Unidos y la Unión Soviética, pues en este caso Khrushchev y Kennedy, pues llegaron al acuerdo, sí salvaron diferencias e hicieron un arreglo mediante el cual la Unión Soviética retiró los misiles de Cuba y los Estados Unidos a cambio se comprometieron a no promover, a no participar, a no alentar, a no proteger ningún tipo de intento de invasión armada a la isla. Y de hecho así ocurrió. Los movimientos insurreccionales que se organizaban en el exilio, pues fueron todos prácticamente desmantelados y prohibidas sus operaciones por las autoridades norteamericanas. Tirando a fondo contra la evasión, tanto los vicepresidentes ejecutivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, y de la Asociación de Industria de la República Dominicana, César Dargan y Circe Almanzar, respectivamente, pues se pronuncian en contra de la evasión fiscal. Y en nombre de ambas instituciones empresariales están urgiendo al gobierno a perseguir las empresas que incurren en la misma y someterlas a la justicia. Lo mismo ocurre con el contrabando y en los casos del alcohol, sobre todo los cigarrillos y en parte los medicamentos, pues representan un monto que posiblemente supera los 1.500 millones de pesos anuales.
El perjuicio que ocasiona en este caso se manifiesta en dos direcciones. Para el gobierno, porque deja de cobrar impuestos. En estos días salió precisamente la información de que tan solo el contrabando de alcohol monta unos 750 millones de dólares anuales, de los cuales el gobierno deja de percibir en impuestos la mitad, o sea, 375 millones. Estamos hablando de dólares, no de pesos. Entonces, el perjuicio también en este caso pues alcanza a las empresas que cumplen con todos los requisitos de ley, porque para ella representa pues una competencia totalmente desleal, ilegal y desleal. Lo cierto es que la evasión, tanto como el contrabando, califican como un delito y deben ser debidamente sancionados como tales. Hay que estar consciente de que la corrupción no se detiene solo en los sobornos y en las sobreevaluaciones de la Odebrecht, en las distintas obras que ha estado ejecutando en el país y que se estima que pudieran llegar a un monto superior a los 1.200, 1.300 millones de dólares. Estamos hablando de cantidades fabulosas. Fíjense. Por parte, el gobierno estaría dejando de percibir por el contrabando de alcohol, de cigarrillos y en parte de los medicamentos posiblemente unos 750 millones de dólares. Y por las sobrevaluaciones, el gobierno había estado pagando a la Odebrecht alrededor de unos 1.250, 1.300 millones de dólares, o aparte de los 92 millones de los sobornos, que en este caso vendrían a ser casi una propina. Por otra parte, señores, hay que preguntarse por fin qué piensan hacer las autoridades con el caso del vertedero de Duquesa. ¿Son o no son esos terrenos propiedad del Estado? Porque en días recientes el director del CEA dijo que tenía ya en la mano toda la documentación necesaria que probaba que esos terrenos son propiedad del Consejo Estatal del Azúcar y no del Alajún, como esta empresa había venido sosteniendo. Si es así, ¿qué se espera entonces para proceder en consecuencia? Por otra parte, es cierto además que el Alajún dice que tiene pendiente de pago 2 multas millonarias, una por 3 millones de pesos y la otra creo que son de como 19 millones, más estaríamos hablando de 22 millones de pesos que aparentemente no ha pagado. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el nivel de influencia que tienen los propietarios del Alajún para en este caso seguir operando el vertedero de Duquesa a pesar de todas las ilegalidades en que ha incurrido y además de no haber pagado las multas a que ha sido debidamente condenada? Y lo más importante, señores, de todo esto es lo siguiente: ¿por qué no se acaban de dar los pasos necesarios para eliminar el vertedero a cielo abierto de Duquesa? Que eso no es más que un foco permanente de contaminación aparte de conflicto, y sustituirlo por lo que desde hace mucho tiempo se debió haber hecho, es decir, un verdadero relleno sanitario, manejado con criterio técnico y moderno. Hay propuestas en ese sentido, muy interesantes, muy favorables. Una de ellas, por ejemplo, que la tratamos aquí en Teledebate, estuvo aquí han estado aquí varios especialistas en cuestión de medio ambiente y revelaron aquí que hay una propuesta del gobierno japonés mediante la cual ellos financiarían la construcción, la fabricación de un verdadero relleno sanitario que permitiría además procesar la basura y sacarle buenos beneficios económicos. Y eso sería a base de un financiamiento a muy largo plazo, muchos años, como 50 años, con un interés prácticamente simbólico y con 10 años de gracia. O sea, habría 10 años que habría que pagar absolutamente nada, ni intereses ni capital, y después 40 años más para entonces, con un interés, repito, de apenas un 1%, que es prácticamente simbólico, bueno, pues poder amortizar el costo del relleno sanitario, que seguramente se podría amortizar, se podría repagar sin que al Estado le costara un solo centavo, sencillamente haciendo aprovechamiento industrial de la basura, que eso tiene un beneficio que puede resultar muy importante.
Por otro lado, ustedes saben las campañas que ha venido desarrollando el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, en Valle Nuevo y en otras áreas protegidas, desmontando, bueno, por todo el proceso ese de desguace que había de los barcos en el río Sama, prácticamente ya casi no queda ninguno, y otras medidas que se han estado tomando. También la provisión total, absoluta, definitiva de extraer materiales de los ríos. Tenía que ser precisamente de las minas terrestres, que hay suficientes minas en el país para atender todas las necesidades de la industria de la construcción aquí, además de eso exportar. Pues bien, ahí hay una denuncia de los ambientalistas de San Cristóbal que señalan que a la vista de las autoridades, con conocimiento de las autoridades locales, se han seguido extrayendo y se siguen extrayendo materiales de construcción de los ríos Nigua y Yubazo. Repito, a la vista de las autoridades. Y esto ha sido denunciado por los ambientalistas locales, lo cual es una grosera violación a la veda dispuesta por Medio Ambiente. Así que la intervención en este caso del ministerio que regentea Francisco Domínguez Brito debe ser inmediata y ejemplar la sanción a los infractores para mandar una señal en ese sentido de advertencia a quienes de nuevo traten, osen de violentar las normas dispuestas por Medio Ambiente. La conservación de los ya bastante depredados recursos naturales del país no puede seguir siendo tomada a relajo. Vamos a hacer una pausa para cumplir compromisos comerciales y regresamos. Bueno, nos complacemos hoy en recibir en Teledebate a la doctora Florinda Rojas. Ella es la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana. Así encantado de tenerla por acá. Yo en días pasados tuve la oportunidad de que me invitaron junto con otros amigos periodistas a participar en un encuentro en el instituto. Realmente están haciendo un trabajo extraordinario que me muy impresionó y ese es el motivo por el cual invitamos a la doctora Rojas para que también los amigos televidentes puedan conocer qué es lo que se está haciendo. Primero, qué es el instituto, a qué se dedica el instituto, cuáles son las funciones. Muchas gracias, don Mario, a la invitación a su programa. Agradecemos mucho la gentileza. En realidad, el Instituto Nacional de Migración, creado a través de la Ley General de Migración del año 2004, fue creado con tres responsabilidades fundamentales. La primera, somos parte de la comisión del Consejo Nacional de Migración. Ocupamos la Secretaría como instituto y tenemos la responsabilidad de programar todo lo que es asesoría, investigación y estudios en materia migratoria. Y esto es fundamentalmente importante para nuestro país porque toda la gente debe saber que la República Dominicana comporta todos los estadios de la situación migratoria, es decir, somos un país de inmigrantes, emigrantes, de retorno, de retornados, en fin, y como consecuencia esto genera que la temática migratoria es transversal a todo el país y a todas las actividades que realiza nuestro país. De la misma manera también tenemos la responsabilidad de lo que es la Escuela Nacional de Migración y como consecuencia empezamos en primer lugar con la capacitación dirigida a los que son los oficiales e inspectores de migración de la Dirección General de Migración. O sea, ustedes son los que lo preparan. Nosotros tenemos la responsabilidad de formarlos, de capacitarlos y de asegurarnos que obtengan una acreditación oficial de que están plenamente capacitados para asumir esa responsabilidad. ¿Cuántos alumnos tienen ahora mismo ustedes? El año pasado estuvimos trabajando entre funcionarios de la Dirección de Migración, también aquellos que sirven de soporte, como es el tema de los militares de CESFRON, de la policía, en fin, porque hay que trabajar tanto con los oficiales de migración como también quienes son su apoyo adicional, y trabajamos con más de 1000 personas que fueron capacitadas el año pasado. Este año pensamos que vamos a duplicar la cifra
porque ya estamos haciendo programas de capacitación muy especializadas. Por ejemplo, recientemente organizamos un curso de capacitación para ayudar a los oficiales inspectores de inmigración a identificar los que son documentos falsos. Eso ¿no? es importante. Entonces, esto ayuda muchísimo a que la formación de estos oficiales de inmigración, donde están en puertos, aeropuertos y en fronteras, sepan cómo identificar la veracidad de los documentos que son presentados. Por ejemplo, un pasaporte falso, que eso es muy frecuente aquí, la falsificación de pasaportes. Exactamente, el tema de los pasaportes o cualquier tipo de identificación. Pero eso lo hacen, cuando usted dice que lo capacitan, ¿es porque lo hacen a simple vista o es que hay algún tipo de equipo especiales que ayuden en esa labor? No. ¿Es la evaluación de la persona, del inspector? No, definitivamente. Primero, está dirigido a estos oficiales e inspectores de migración, pero la Escuela Nacional de Migración tiene una coordinación de trabajo con la Organización Internacional para las Migraciones, con la OEA, también con otros organismos internacionales, tanto europeos como de los Estados Unidos, quienes tienen los equipos especializados que ayuda a entrenarlos sobre cómo identificar los documentos cuando son válidos o no. Esto significa que si bien todavía en República Dominicana no tenemos esos instrumentos, ellos traen esto y en nuestra escuela entonces se le enseña cómo identificar con los documentos y con la tecnología más moderna actualmente a cómo identificar eso. Esperamos que en un momento muy cercano la Escuela Nacional de Migración va a tener todo el equipo que se requiere para ese trabajo. Y en ese sentido vamos a tener expertos dominicanos y dominicanas que puedan realmente dar esa capacitación. Entonces, ustedes son los que preparan los inspectores de migración. Actualmente sí. Bien. ¿Qué tiempo más o menos dura un proceso de entrenamiento? Depende de cada una de las capacitaciones. Hay un promedio mínimo de 80 horas de capacitación que hay que dar a lo largo de todo el año. Y esto incluye no solamente los temas que acabamos de mencionar, pero incluye también la formación en materia de derechos humanos, que es fundamental. Claro. Cómo vamos a tratar a cualquier inmigrante o inmigrante en materia de derechos humanos al momento que se presentan en nuestro país. Pero de la misma manera también hay otros cursos especializados que tienen mucho que ver con el tema de personas en situaciones de vulnerabilidad, como es niñas, niños y adolescentes, ¿no? Personas ancianas, personas en situaciones de discapacidad que necesitan, mujeres en situaciones de embarazo o lactancia que necesitan apoyo especial. Entonces hay que aprender a atender a esa población migrante que necesita atención muy especial. Bien. Pero igualmente también tenemos algunos cursos que es, por ejemplo, el tema de migración y género, migración y vivienda, migración de diferentes aspectos que nos pueden ayudar a que toda esa formación sea realizada desde un punto de vista mucho más integral. Bien, si yo quisiera prepararme, por ejemplo, para inspector de inmigración, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué nivel de educativo tengo que disponer? Mínimo, obviamente, tienen que ser bachilleres, de acuerdo a lo que establece la educación dominicana, pero conjuntamente con eso, la oficina de la Dirección General de Migración, que tiene un departamento de recursos humanos, establece los parámetros para ese tipo de contratación. El instituto no participa en ese proceso, sino que recibimos la información de la Dirección General de Migración y sobre esa base, entonces preparamos los cursos. Bien, una vez que se gradúan una persona en ese sentido, automáticamente es empleado, ya pasa a la categoría de inspector de inmigración. La idea es que sí, que empiecen ya inmediatamente a realizar su tarea diaria. Lo interesante es que además de que ya han recibido, digamos, la formación primaria, van siendo evaluados periódicamente y durante el transcurso del año también van recibiendo otros tipos de cursos que les ayuden un poco más
a avanzar en el proceso de lo que es la formación. Porque, digamos, en primer lugar, la formación es una formación muy sencilla, no conocer cuáles son los estimados en materia jurídica, ¿no? Las leyes y procedimientos de la República Dominicana, la ley de inmigración, la Constitución y todos esos decretos y resoluciones que es importante que conozcan. Pero más adelante hay que avanzar en otras temáticas mucho más especializadas que tienen que conocer, sobre todo cuando hablamos de cuáles son esos acuerdos internacionales de los que la República Dominicana está obligado, y en ese sentido tienen que conocer todos esos acuerdos, ¿no? Bien, vamos entonces al área práctica ya. Inspector de inmigración, por ejemplo, hay dos situaciones, vamos a tratar una hora porque tenemos que hacer un cambio, que se presentan, que tienen cierto nivel de conflicto. Uno es personas que llegan al aeropuerto, por ejemplo, o al lugar de embarque, y se encuentran de pronto, entregan su pasaporte y dicen, no, usted tiene un impedimento de salida, y no lo sabían. ¿Eso cómo funciona? Es decir, ¿cómo el inspector sabe que hay un impedimento de salida? Es decir, ¿con qué interconexión hay, con qué departamento que le indica que hay un impedimento de salida? ¿Es con la Procuraduría o la Procuraduría, desde que pone un impedimento de salida, lo reporta al sistema de migración? No, en el marco de lo que es la coordinación interinstitucional, obviamente que todo está conectado a través del sistema de internet y todas las redes, obviamente, y si alguien va a entrar o salir del país, inmediatamente aparece la información de esa persona y se le informa en el acto sobre cuál es su situación, cuál es su estatus. Y definitivamente eso es algo que se realiza desde la Dirección General de Migración a través de sus sistemas en todas las computadoras, ya sea en marítima, terrestre o aérea. Eso no es parte de nuestra responsabilidad, sabemos que esos mecanismos existen. Claro. Lo que es importante para el Instituto Nacional de Migración es asegurarnos que los procedimientos se lleven adecuadamente, o sea, que se sigan todos los procedimientos correspondientes. Y cuando no identificamos que, por ejemplo, la Dirección General de Migración necesita mayor apoyo o asesoría para elaborar un protocolo de acción, entonces ahí entramos nosotros y hacemos las recomendaciones de cómo se debe hacer, qué hacer y cómo hacerlo. Y luego damos seguimiento, por supuesto. Lógico. Doctora, con su permiso, vamos a hacer una pausa, pero regresamos de inmediato, ¿eh? ¿Cómo no? Bien, seguimos conversando con la doctora Florinda Rojas, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana. Precisamente, hoy en la tarde habíamos recibido una invitación, primer foro sobre protección a migrantes retornados en situación de vulnerabilidad. Esto va a ser el viernes 23 de junio, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en el auditorio doctor Eduardo La Torre Rodríguez, Escuela Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la calle Ingeniero Huáscar Tejada, número 752. Bien, ustedes van a tener, lógicamente, una participación importantísima en ese foro. Sí, en efecto, la organización de este foro la estamos realizando conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la oficina de la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, con la Organización Internacional de la OEA, de los Estados Americanos, y también con otros apoyos como es la Organización Internacional de las Migraciones, el ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados, entre otras instituciones. Básicamente, este foro tiene como objetivo que podamos hablar, tener una discusión sobre cuál es la atención que tenemos que darle a los dominicanos que son devueltos o retornados
hacia la República Dominicana en situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué quiere situación de vulnerabilidad en este caso? Situación de vulnerabilidad. Aquellos dominicanas y dominicanas que son deportados, ¿no? Y que realmente no tienen ninguna forma, ninguna posibilidad de recibir un apoyo de manera directa, sea de sus familiares, de sí mismo, para reintegrarse en la sociedad dominicana. Y con esto estamos hablando de aquellas personas que no tienen ninguna forma de arraigo porque tenían muchísimos años viviendo en el exterior o porque su familia se quedó viviendo en el exterior y solo él o ella fue deportado, o por aquellos casos de niñas y adolescentes que sin arraigo y sin familia han tenido que ser traídos de vuelta a la República Dominicana. Doctora, para una aclaración. Cuando estamos hablando de ese tipo de deportados, estamos hablando exclusivamente de aquellos que han sido deportados porque estaban en condición ilegal, o estamos hablando también incluyendo los deportados porque cometieron algún tipo de delito, cumplieron una sanción y después que la cumplieron o los liberaron, pues los mandaron de nuevo a la República Dominicana. Estamos hablando de toda esa gama. De todo. Son muy casos particulares con diferentes categorías. Estamos hablando de personas que, en efecto, como usted menciona, fueron deportados después de haber cumplido sentencia en el país X, ya no pueden quedarse ahí y son devueltos a la República Dominicana. O estamos hablando de personas que por su condición de irregular en el país X también son devueltos, ¿no? No solamente los que han cometido crimen y cumplieron sentencia, sino aquellos que son identificados porque se encuentran en una situación irregular y tienen que ser devueltos aquí. Pero también aquellas personas que son víctimas, ¿no?, de lo que es la trata y el tráfico de personas y que al final, siendo víctimas, optaron por regresar a su país, a la República Dominicana. Muchas mujeres dominicanas en situaciones similares que han sido víctimas de lo que es la trata de personas, y también situaciones de niñas y niños que se han visto, y adolescentes que se han visto en situación. Entonces la idea es que de una forma interinstitucional, contando con lo que es el gabinete social del viceministerio de la presidencia, de lo que es la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, estamos organizando este foro para discutir cómo vamos a proceder en términos de la protección a la calidad de todas estas personas dominicanas que son devueltas o que de manera personal deciden espontáneamente regresar al país. ¿Cómo le podemos ayudar a estas personas en situación de desprotección que tienen cuando llegan al país? Y en ese sentido, cada una de las instituciones tiene roles diferentes que ocupar. Por supuesto, en nuestro caso es fundamentalmente orientar a las otras instituciones de cómo deben apoyar. Pero, por ejemplo, el Gabinete Social de la Vicepresidencia tiene un rol en términos de apoyo social para su integración en el país, en términos de lo que es alojamiento, cómo apoyarlos en la educación, cómo apoyarlos en acceso a los servicios básicos y públicos del Estado, ¿no? Pero la Procuraduría tiene un rol en términos de la persecución a los actos que tienen que ver con la delincuencia y la protección cuando ya están en el país, porque indudablemente si ya cumplieron sentencia no son personas delincuentes en nuestro país, entonces también necesitan un tipo de protección en el marco jurídico de nuestro país. E igualmente desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene un programa de apoyo a los dominicanos y dominicanas en el exterior, también tienen otras funciones que cumplir. Así que la idea es que todas estas instituciones nos ocupemos de proteger a los migrantes dominicanos cuando son devueltos a la República Dominicana y que necesitan de alguna manera diferentes tipos de apoyo, desde lo que es la parte jurídica, la parte social, para su integración en reintegración en nuestra sociedad. Es bueno aclarar, ya que se nos agotó el tiempo, pero es bueno dejar constancia de lo siguiente, porque cuando deportan personas dominicanos del exterior, no especifican
en definir cuál es su condición, por qué fueron deportados. Todo el mundo dice, bueno, los deportaron porque eran unos delincuentes. Y no es así, pues hay muchos que los deportan sencillamente porque están en condición de ilegales. Ahora mismo salió esta tarde en el periódico, en la Vespertina Nacional, salió una denuncia de que la migración norteamericana está persiguiendo a dominicanos ilegales, ya han apresado a más de 40, y todo el mundo sabe ahora que la política anunciada por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en ese sentido, va a ser precisamente de restringir el acceso de inmigrantes a los Estados Unidos y de perseguir a los inmigrantes ilegales. Sí, yo creo que es muy importante que nuestra sociedad tenga conciencia de que lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestras puertas y nuestros corazones y darle la bienvenida a esos dominicanos y dominicanas que regresan a nuestro país, sea de manera involuntaria o de la razón que sea, porque muchas veces se generan cierto tipo de rechazo por parte nuestro, de los nacionales, contra nuestros propios nacionales que son devueltos, ¿no? Hay un prejuicio, hay un estigma que tenemos que romper con eso. Primero, dar la bienvenida. Si son personas que ya cumplieron sentencia, no son delincuentes más. Claro. Entonces no tenemos por qué perseguirlos acá. Sin embargo, lo importante es darle oportunidades para que se reintegren a nuestra sociedad, oportunidades laborales, de alojamiento, de acceso a los servicios básicos y públicos. Son personas que se fueron en un momento dado por necesidades económicas, huyendo del desempleo o buscando reunirse con su familia o para estudiar por diferentes razones. No tuvieron todo el éxito que la mayoría ha tenido, pero que bueno, si retornan, lo primero es darle acogida y no estigmatizarlos y darle la oportunidad para su reintegración. Y yo creo que en ese sentido, este primer foro nos va a ayudar muchísimo a identificar toda esa gama de posibilidades de apoyo que podemos darle a esa población. No cerrar la puerta y encontrarles vías para que puedan establecerse de nuevo en nuestro país. Así mismo, así que le deseamos mucho éxito al foro, pues cuenten con nuestra modesta ayuda en todo lo que ustedes estimen que puede ser lo útil. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros, haber compartido con los amigos televidentes de Teledebate, pues estas interesantes informaciones sobre el importante trabajo que hace el Instituto bajo su dirección. Muchas gracias, don Mario, le agradecemos mucho. Bien. Hacemos la pausa, regresamos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Para mañana en Cancún está convocada la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, a fin de abordar nuevamente la delicada situación interna por la que atraviesa Venezuela. Pero previo a la celebración de la misma, desde ayer las distintas delegaciones que participarán en la Asamblea estaban tratando de lograr un consenso entre los dos proyectos de resolución que quedaron pendientes en el último encuentro de cancilleres que fue efectuado el pasado 31 de mayo. Ambas resoluciones plantean el cese inmediato de la violencia, que ha provocado hasta ahora decenas de muertos y cientos de detenidos, y la vuelta al diálogo, a la negociación. Pero la que desde antes y desde entonces ha estado promoviendo un grupo de 14 de los principales países, los más grandes, entre los que figuran Estados Unidos, Perú, México y Panamá, con el respaldo de Colombia y Argentina, demanda también cesar en el ilegal intento del gobierno de Nicolás Maduro de realizar una Asamblea Nacional Constituyente, así como la liberación de los presos políticos. Para lograr el respaldo de esta última resolución se requiere, sin embargo, el endoso adicional de otros 9 países para lograr 23 votos, que tendrían que ser reclutados entre los también 14 que integran el bloque caribeño, que está agrupado en el CARICOM,
Hasta ahora han sido inútiles los esfuerzos desplegados para lograrlo. Es en el CARICOM, con cuyos integrantes el finado Hugo Chávez estableció una estrecha relación de gratitud y apoyo político a través de las facilidades crediticias que ofreció Petrocaribe durante la época en los para estos países impagables precios del petróleo, que el proyecto de resolución más radical no ha podido encontrar apoyo. En este contingente figura la República Dominicana, que nuevamente ha reiterado su posición de respaldo a una fórmula conciliadora, en carta dirigida por el canciller Miguel Vargas Maldonado al señor Patrick Dunn. Patrick Dunn es el encargado de negocios de los Estados Unidos en el país, que está en funciones de embajador interino mientras no nombren el embajador ya titular, dando respuesta a un artículo que bajo la firma del señor Dunn apareció publicado en la edición del Diario Libre del pasado sábado. Por tanto, el pronóstico con más posibilidades de ganar la apuesta es que tampoco de esta Asamblea General se logrará una resolución de consenso que reclame del gobierno de Maduro frenar el infortunado propósito de mantener el poder por la vía fraudulenta de su proyecto de Asamblea Nacional Constituyente, cuyo carácter ilegal y antidemocrático ha puesto al descubierto la hoy execrada fiscal chavista Luisa Ortega. Tampoco el gobierno de Maduro va a liberar los presos políticos ni a poner fin a la represión. Mientras tanto, la patria de Bolívar continuará desangrándose y sumándose más y más en el caos y la violencia, agregando más muertos y presos políticos debido al atajo dictatorial que han tomado Nicolás Maduro y sus secuaces, alentados por el intervencionismo castrista, frente al creciente y abrumador repudio del valeroso pueblo venezolano. Mañana, si Dios quiere, pues estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16, como siempre. Nuestro mejor deseo de que pasen un feliz resto de la noche. Y recuerden, no se muevan de frente a sus televisores, que ya por ahí viene caminando la última entrega del informativo de Noticias 16, que los mantendrá al corriente de todo lo que ocurre de importancia y de interés, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.